Astorga Sánchez, soy historiador de la Universidad de Costa Rica y trabajé la construcción de opinión pública sobre el sandinismo en la prensa costarricense durante la década de 1980 y a continuación les hablaré un poco sobre mi trabajo. La década de 1980 es una década clave. En Centroamérica se puede decir que inicia en 1979 con el triunfo de la Revolución Sandinista, luego de derrocar al gobierno dictatorial de Anastasio Somoza, iniciando un proceso de cambio importante en Nicaragua. En Estados Unidos, en 1981, llega al poder Ronald Reagan, quien hace de Centroamérica el punto más importante de su política exterior en un contexto de Guerra Fría. Costa Rica jugaría un papel importante durante la década de 1980. Por supuesto, esa importancia estaría relacionada con lo que estaba sucediendo en Nicaragua y el proceso revolucionario que estaban llevando a cabo los sandinistas. En un primer momento, durante la administración de Rodrigo Carazo, Costa Rica dio un apoyo total a los esfuerzos del Frente Sandinista de Liberación Nacional para derrocar a Anastasio Somoza. Sin embargo, ese apoyo cambiaría con la llegada al poder de Luis Alberto Monge, que tomaría una distancia e incluso una posición un tanto confrontativa en contra del gobierno de los sandinistas. Posterior a la administración de Luis Alberto Monge, tenemos la administración Arias, en donde Costa Rica también desempeñaría un papel fundamental en los procesos de negociación para lograr la resolución del conflicto en la región. La década de 1980 es una década clave, ya que influye en la historia presente de la región. ¿Por qué? Muchos de los actores que desempeñaron un papel importante durante esos años siguen estando activos en la política y en la economía de sus respectivos países. Y muchos de los problemas que tenemos en la actualidad tienen su origen en esa década. Durante los primeros años, la prensa costarricense tuvo un discurso favorable hacia el proceso revolucionario que estaba sucediendo en Nicaragua. Sin embargo, a partir de 1981, ese discurso favorable se dividió en dos partes: quienes apoyaban a la revolución, en el caso de Semanario Universidad y Libertad, y quien la criticaba, en el caso de La Nación. El Eco Católico mantenía una posición entre ir y venir, entre el apoyo y la crítica. Cada periódico tenía un concepto e ideal de democracia, y eso se veía reflejado a la hora de cubrir lo que estaba sucediendo en Nicaragua. Por ejemplo, el Eco Católico y La Nación tenían una idea de democracia más relacionada con elecciones, una democracia de corte occidental muy similar a la que poseía Costa Rica, y trataban de buscar que en Nicaragua se imitara eso, mientras que Libertad y Semanario Universidad tenían o concebían la democracia ligada al concepto de justicia social y en donde el pueblo tuviera una participación mucho más activa, una democracia popular. Así como cada periódico tenía un concepto e ideal de democracia, lo mismo sucedió con el concepto de paz, y eso se pudo ver durante el proceso de negociación de los acuerdos de paz que tomó fuerza entre 1986 y 1990, mientras que La Nación pensaba una paz que excluyera a los sandinistas de las negociaciones y los señalara como la fuente de todo problema y conflicto. Universidad, el Eco Católico y también Libertad concebían una paz en donde Nicaragua formara parte del proceso de negociación y que llevara a sacar a los sandinistas mediante la vía de las elecciones. La figura de Óscar Arias fue una figura importante durante los procesos de negociación de los acuerdos de paz, mientras que en un primer momento La Nación lo veía como un político prometedor que podía obligar a los sandinistas a salir del poder. Conforme su plan de paz empezó a tomar fuerza y se empezó a reconocer la posibilidad de que los sandinistas participaran en el proceso de negociación, La Nación empezó a criticar a la figura de Arias y a su iniciativa de paz, mientras que los otros periódicos apoyaban abiertamente la iniciativa del presidente. Costa Rica siempre se ha imaginado en contraposición con Nicaragua, siempre se ha hecho ese contraste entre la democrática Costa Rica y la violenta Nicaragua. A lo largo de los años siempre se han manejado esos discursos, ¿verdad?, del nicaragüense como violento y el costarricense como pacífico.
y se han mantenido. Lo interesante durante este tiempo de la década de 1980 es que a esos discursos ya tradicionales se le agregaron nuevos, más relacionados con la Guerra Fría. Por ejemplo, catalogar a los sandinistas como comunistas y catalogar o referirse a la contra como luchadores de la libertad. Entonces hay una readecuación y uso del discurso de la Guerra Fría con discursos más tradicionales sobre cómo se percibía o se entendía Nicaragua. La lectura de la novela